La obesidad es una enfermedad compleja que merece ser abordada con empatía y no reducirla solo al esfuerzo o las decisiones sobre la dieta. Por eso, Macarena Morales y Rodrigo Muñoz están aquí para que conversemos con cercanía y comprensión. Aquí comienza Hablando de Obesidad, el podcast en CNN Chile Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando de Obesidad, este espacio donde, por muy complejo que sea el tema, por muy difícil que sea, lo vamos a poner sobre la mesa desde sus distintas aristas, porque hay pacientes, hay personas que viven con obesidad, es una enfermedad, nadie elige enfermarse y hay caminos posibles. Y como siempre, estoy con mi compañero Rodrigo Muñoz, el doctor cirujano digestivo, quien es ya mi compañero de la conducción. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Macarena, muy contento hoy día de iniciar un nuevo capítulo. ¿Ya? Estoy muy entusiasmado porque el día de hoy, todos nosotros sabemos que hoy en día no solamente Chile, sino que muchos países en América Latina enfrentan probablemente una de las crisis sanitarias más importantes en la historia. Claro. Sabemos que hoy en día en nuestro país aproximadamente casi un 80% de los adultos vive con sobrepeso y con obesidad. Y lo otro que sabemos es que esto no trae consecuencias negativas solamente para la salud física y emocional de las personas, sino que también significa un gran costo para los países desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la productividad. Y por ese mismo motivo yo estoy muy contento hoy día de que podamos tener a nuestro invitado el día de hoy, al doctor David González, para que nos ayude a entender un poco cuál es el rol que tiene hoy en día la empresa y el mundo laboral en el enfrentamiento de esta verdadera pandemia. Una verdadera pandemia es una enfermedad, pero no todos los países lo han declarado como enfermedad, solo Italia hasta el momento. Por lo tanto, hay que empujar una conversación importante ahí, ¿no? Y en Chile hemos hecho algunos avances. Yo creo que esto todavía parece que todavía está dormido en el Senado, pero hasta hace un par de años atrás hubo una aprobación unánime de que la obesidad se considerara como una obesidad y hemos seguido empujando para que esto se haga realidad. Si está en algún dormido en momento. el Senado, lo vamos a ir a despertar. David González, médico cirujano de la Universidad de Chile, además ingeniero civil industrial de la Universidad Andrés Bello, pero también es secretario general de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, SOCMED. ¿Ah? Sí, correcto. No, y eso es muy importante además porque bien lo introducía Rodrigo, queremos hablar de la obesidad desde sus distintas aristas y sus distintos puntos de vista. ¿Hay un vínculo entre tener obesidad y el trabajo? Por supuesto. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Sí. Bueno, claramente, sí es bastante sencillo, solamente cosa de pensar. La obesidad es una enfermedad que es multifactorial y dentro de esos factores, uno de los principales son los entornos. Entonces, ¿dónde más nosotros pasamos la mitad del tiempo despierto por 40 años? Es en el trabajo. Entonces, posiblemente, uno de los factores principales que genera o no estos factores que promueven la obesidad es el trabajo. Como sean nuestros trabajos, va a ser cómo va a ser nuestro destino. Bueno, eso es verdad. Y yo en ese sentido le quería hacer una pregunta. Considerando que tenemos esta gran cantidad, ni siquiera hablar de la obesidad infantil, sino que estamos hablando del mundo adulto, ¿cuál es la visión y cuál es el impacto que esto tiene para las empresas, para el mundo laboral, el tener dentro de su población grupos de pacientes con este factor de riesgo y con esta enfermedad crónica en el fondo? O sea, como bien comentaban, cuando ya llegamos a que el 80% de la población tiene obesidad, está viviendo con obesidad o en sobrepeso, efectivamente es algo que afecta el negocio. Y afectar el negocio implica que, se ha visto a lo menos, que hay estudios que muestran que puede haber hasta una semana adicional de ausentismo en los lugares de trabajo por año para las personas que, por ejemplo, viven con obesidad. Y esto no es para discriminarlas, porque es una cantidad muy importante, es para que las empresas tomen noción de lo relevante que es establecer estrategias efectivamente para no colaborar en seguir aumentando esta situación, sino que se tienen que poner a algún lado. O son espacios que generan obesidad o son espacios que están, ojalá, controlándola, promoviendo vida saludable. Es la sostenibilidad del negocio la que está hoy día en juego en las empresas. Ahora, desde ese punto de vista, pareciera que, como mucho en la vida, hay una baja percepción de riesgo cuando el riesgo es realmente alto, porque sabemos que la obesidad ya es una enfermedad en sí misma, pero además detona muchas otras enfermedades, y que eso significa, y vamos a hablar de lo más frío, ¿cierto? El ausentismo laboral, el dejar de producir, porque sabemos que en el fondo de toda esta conversación lo que nos importa es el bienestar de todas las personas. Pero hay que ponerlo en cifras también y en datos, y desde ese punto de vista pareciera que hay una baja percepción de riesgo. ¿Cómo pueden las empresas, los empleadores, los tomadores de decisión
poner en datos y cosas concretas el poder impulsar una vida sana que combata la sobrepeso y la obesidad, pero que también la prevenga. Mira, yo creo que lo importante es el concepto de que construyan espacios en los cuales se pueda vivir sanamente. O sea, vuelvo a repetir, la mitad del tiempo despierto, 40 años estamos en el trabajo. Entonces, que sean lugares en los cuales las personas puedan comer de forma decente, con tiempos adecuados, media hora, ojalá una hora, en un lugar en que, por ejemplo, si quieren llevar comida fresca, la puedan refrigerar, puedan tener un lugar donde compartirlos y no estar en 10 minutos frente a una pantalla comiéndose algo a la rápida. Ese tipo de cosas tienen que tomar la conciencia que son los que construyen efectivamente un ambiente que promueva la vida sana y que vaya en contra de este entorno obesogénico que es tan frecuente en el día de hoy, comida ultraprocesada, ¿verdad? Sin tiempo, sedentarismo. Ahí tiene que darse la lucha. Y yo le quiero hacer una pregunta, así como nosotros vemos en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas que viven con obesidad, que hay mucha estigmatización y hay mucha discriminación en distintos niveles. ¿Usted cree que probablemente esta todavía como falta de conciencia dentro del mundo empresarial tiene que ver con un tema de desconocimiento con respecto al impacto realmente negativo que tienen algunas cosas que para ellos son sensibles, el tema económico, o también detrás de esto hay un poco como de estigmatización en contra de la obesidad que sabemos que existe en contra de los pacientes y de los tratamientos también? Ah, mira, qué buena pregunta. Sí, no, efectivamente. Una cosa es que puedan haber situaciones que repercutan en la salud de las personas, pero eso no tiene nada que ver con cómo se trata a las personas. Es decir, digamos, con la dignidad en que se trata a cada ser humano. Es imposible, por ejemplo, que se puedan asociar, como se ha visto lamentablemente, que puedan existir diferencias de sueldo, diferencias en promociones, diferencias en las cuales los entornos valoran a alguien por los kilos que tiene. Eso es absolutamente imposible de pensar en una empresa moderna, va en contra de la dignidad de las personas. Eso hay que sacarlo de raíz. Por lo mismo, las intervenciones no son individuales. El objetivo de que una empresa se haga responsable de este tema no es ir seleccionando uno a uno en qué trabajadores se hace o no se hace una intervención, sino que es construir un espacio para que todos los trabajadores puedan llevar una vida saludable. Y entre esos, las personas que toman decisiones particulares en que quieren, por ejemplo, someterse a un tratamiento, que puedan después en su entorno laboral poder llevar, por ejemplo, la alimentación que está bajo prescripción profesional, que puedan tomar decisiones, por ejemplo, de asistir a un gimnasio sin que sus horarios sean imposibles de hacerlo compatible. Ahí es donde está el gancho. Efectivamente es la dignidad humana y ofrecer posibilidades reales de tomar una vida saludable. Y una pregunta, hoy en día a mí me da la sensación por mi trabajo que hay algunas empresas que tienen esto, se lo toman muy en serio y uno ve que la misma empresa impulsa a los pacientes a estar más sanos, ¿ya? Y muchas veces nosotros lo vemos si están con un peso muy elevado, a buscar estrategias y tratamientos para ayudarlos. ¿Existe hoy en día a nivel, no sé si del gobierno o de la asociación de las empresas, algunas políticas que traten de fomentar en cierta medida, facilitarle a sus trabajadores el acceso a algunos tratamientos? Hablábamos hace unos días atrás probablemente de que hoy en día, ponte tú, la salud dental, muchas veces hay convenios de salud para sus trabajadores. ¿Hay algo hoy día que esté destinado o usted conoce que alguna empresa ayude a sus trabajadores a conseguir tratamientos para tratar el tema de la obesidad? Mira, como bien tú lo comentas, muchas empresas tienen seguros colectivos de salud, seguros complementarios. Lo importante es alinearlo a que las personas que quieran tomar esas decisiones, ¿verdad?, puedan tener una cobertura adecuada. Pero vuelvo al punto de que, más allá también de la decisión individual de cada uno de los trabajadores que quiera, por ejemplo, someterse a un tratamiento, es que después en el entorno en que ellos estén al día a día, puedan sostenerlo. Claro. Porque, por ejemplo, tú mismo que eres cirujano, a la vuelta las personas tienen que tener una alimentación bastante regular y pauteada. ¿Qué es lo que ocurre si la persona no puede llevar, por ejemplo, su colado, Claro, que tiene los primeros días, porque no hay un refrigerador disponible en la empresa? Claro. Entonces, es muy importante que se sostenga la decisión individual también en este entorno, que es promover espacios saludables. Desde ese punto de vista, recordarles que estamos conversando con David González, médico cirujano, pero además secretario general de la Sociedad Chilena de la Medicina del Trabajo. Por eso es que nos enfocamos tanto en estos espacios laborales. Y mira qué importante, donde pasamos básicamente
la mitad de nuestra vida. Entonces, Correcto. tiene que ser un lugar amoroso desde todo punto de vista. Y tú hablabas de algo muy importante, no puede ser individual, sino que tiene que ser colectivo. Acá estamos llamados para las tareas difíciles, así Sí, que sí, por estábamos supuesto. llamados para el cambio cultural, que es bastante complejo, porque lo conversábamos, el que come raro, que me pasa a mí, ¿eh? Yo me traigo mis huevitos duros, me traigo mi proteína, que sé que es necesaria, no sé si lo hago bien o no, pero lo intento. Pero soy la rara, soy la distinta. Y lo mismo pasa además con personas que están en un tratamiento para la obesidad y el sobrepeso, porque además hay un sobrenombre que le voy a poner, le voy a decir de una manera, tal vez lo voy a contratar menos, lo voy a ver menos. Sí, claro. Y ¿cuál es en primer lugar esta mirada que tenemos? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que pasa en las empresas con las personas con obesidad y sobrepeso? ¿Y cuál es este cambio cultural? Que es difícil, pero lo vamos a intentar. Sí, mire, lo que tú comentas es crítico. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando la persona que se quiere cuidar, la persona que quiere ser responsable con su salud, es el raro Claro. en la empresa? Obviamente eso no se va a incentivar. Lo que hay que llegar a construir es que la opción de alimentación saludable sea la que la mayoría tome, en que sea la más fácil, por ejemplo, si es que hay un casino, la que te ofrezcan sea la saludable. Porque imagínese una persona con sobrepeso, con obesidad, que va al casino y es el único que está comiendo diferente. O sea, Incómodo, claro. pierde aún más el incentivo de ser responsable, de tomar esa decisión que seguramente ya costó y mantenerla. O sea, lo que tenemos que lograr es que la opción saludable sea la más fácil de tomar para todos los trabajadores. Y esto es alimentación, esto es, por ejemplo, movimiento dentro del trabajo, es llegar de una forma activa a los trabajos. Es un ecosistema, finalmente, es construir un espacio promotor de la salud. Bueno, yo creo que ahí las responsabilidades son compartidas. Por ejemplo, de repente a mí me llama mucho la atención cuando uno está en el trabajo. Yo generalmente trato de ocupar siempre las escaleras. Ay, yo también. Pero de repente es divertido porque veo que alguien está tomando el ascensor y yo estoy bajando un piso por la escalera y me encuentro con esa persona, normalmente piso más. joven, bajando del ascensor. Es que es cultural. ¿Verdad? Hay un tema cultural. Exacto. Y en ese sentido, no sé, doctor, si usted sabe qué es lo que está publicado, qué evidencia hay con respecto a qué políticas dentro de las empresas a nivel global o a nivel mundial han demostrado ser eficaces en el fondo en llevar a sus trabajadores hacia hábitos más saludables, porque yo creo que también aquí hay un tema que es muy importante y es que generalmente nosotros ciframos el éxito de cualquier tratamiento para la obesidad en el cambio que uno tiene en la escala o en la balanza. Y la verdad es que si bien es cierto ese es un gol que muchos persiguen, también es un éxito cuando los pacientes van ganando como pequeñas batallas y que al final el peso es algo que se puede demorar en llegar. Pero ¿cuáles son los cambios en algunas empresas que han demostrado ser exitosos como intervenciones para facilitar a sus trabajadores esta incorporación y mantención de los cambios de hábito, que eso es lejos lo más difícil? Claro. O sea, por ejemplo, en todos los lugares de trabajo en que exista oferta de alimentos como casino por parte de la empresa, tener una conversa con los concesionarios para que lo que se ofrezca evidentemente promueva la alimentación saludable y que, vuelvo a repetir, que la norma, lo más fácil de adquirir, sea la buena opción, la saludable. Obviamente, si es que no es una empresa tan grande y tienen un comedor que tenga las condiciones, ¿verdad?, para que las personas lleven comida, la puedan almacenar, calentar, ¿verdad? A veces hay estrategias muy pequeñas. O sea, conversar con algún proveedor que aparezca un carrito de fruta y verdura una vez a la semana en el estacionamiento o afuera de la empresa para facilitar que la gente pueda adquirir vegetales frescos. En el punto de llegada, donde El están punto transitando llega todo. a la salida, se lo lleva para la casa. Sí, hay muchas cosas que la lógica de que la empresa sea un colectivo permite tomar decisiones que se apalancan. O sea, yo creo que eso es un poco lo crítico. Y como bien comentabas tú, hay otras que se relacionan con el sedentarismo, porque si bien tener un sobrepeso, tener una obesidad, no necesariamente implica patología, si es que yo le subo sedentarismo, ahí claramente estamos apuntando a un riesgo cardiovascular alto. Entonces también romper sedentarismo, ¿verdad? Hacer pausas para ir cortando ¿La el pausa hecho de estar activa? sentado. La pausa activa o micropausa, que es decir, rompo el sedentarismo, y también idealmente gimnasia laboral 1 o 2 veces a la semana, en que ahí sí hay, como dices tú, un espacio guiado en el cual movemos el cuerpo y le sumamos actividad física también a nuestro conteo de minutos semana. Mira, como estamos hablando del trabajo y estamos hablando de la productividad y las cifras que tanto les gusta, todos sabemos que en este país es muy difícil, ¿cierto?, el poder sumar un gasto extra si no le veo la rentabilidad al futuro, ¿cierto? Y aquí tú lo has dicho muy bien.
O sea, si yo digo traigo una colación más saludable, todo el mundo piensa que comer sano es más caro que barato, lo que yo sé que no es verdad, No es porque es cierto. otro mito que tenemos Sí. que romper. Yo tengo una pancarta, siempre digo la voy a sacar, comer sano es más barato, no es más caro. Entonces hay un prejuicio que romper ahí. El poder traer un monitor que haga actividad física, es un costo, digo, pero ¿cuánto impacta en la productividad en el largo plazo? Significativamente, ¿no? O sea, lo que se ha visto, lo primero es que, por ejemplo, hacer micropausas o hacer estos espacios de gimnasia laboral, lo primero es que no bajan la productividad. O sea, los minutos que se ocupan en eso se devuelven. Y lo que se ha visto es que se gana en también otros ámbitos. Por ejemplo, el hecho de que las personas se muevan más disminuyen las molestias osteomusculares. La gente que está todo el día en una oficina, dolor en el cuello, cervicalgia, ¿verdad? Licencias médicas un par de veces al año, por eso disminuyen. Entonces hay que tener claro, las intervenciones se pagan e incluso generan para las empresas ganancias. Y algo muy sencillo, también la vida laboral se va a extender cada día más. Sí. Entonces las empresas también deben ser responsables de que estos trabajadores durante más tiempo mantengan una buena condición de salud. O si no, nos quedamos sin personas para trabajar, producto de la enfermedad. Entonces hay que tomar una responsabilidad y en eso esta sinergia entre salud y trabajo es importante. Vuelvo a repetir, los espacios de trabajo deben tomar una decisión. O son espacios que enferman a las personas o son espacios que promueven la salud de la población. Bueno, y ahí una pregunta, porque yo creo que igual esto está vinculado. Uno normalmente cuando habla de la obesidad, probablemente inmediatamente piensa solo en el tema físico. Después uno pensará en las enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión. Pero yo creo que también se habla poco del impacto que esto tiene, y ahí uno no es fácil establecer qué es primero o qué es después, que tiene que ver con el tema de la salud mental. Uno siempre escucha habitualmente en las consultas, por ejemplo, cuando habla con los pacientes, que como por ansiedad. Y después uno le dice, bueno, ¿y qué es para usted la ansiedad? Bueno, y ahí básicamente picotear, el comer emocional, ¿verdad? De repente el comer azúcares, carbohidratos, comida ultraprocesada. ¿Qué ha visto usted a lo largo de los años en el fondo en nuestro país, también dentro de la empresa, abarcando una preocupación por el tema de la salud mental de los pacientes que igual sabemos que puede impactar y probablemente vamos a tener algún invitado que vamos a poder explorar un poquitito más en detalle esto? Si hay cobertura, si las empresas de fondo tienen conciencia de lo importante que es mantener la salud emocional de los trabajadores en el fondo para evitar estos problemas, por ejemplo. Sí, yo diría que ahí, sobre todo hablando de obesidad, hay como dos vertientes. La primera es cómo el estrés, ¿verdad? Y por la forma en que altera el metabolismo, hace y promueve la obesidad en sí mismo. Como bien dices tú también, cómo esta ansiedad genera conductas alimentarias también que promueven la obesidad. Y lo coloco al otro lado, también qué es lo que viven las personas con obesidad Claro. en los lugares de trabajo, en términos de discriminación, en términos de un trato que no es el adecuado, que también puede repercutir en su salud mental. Claro. Entonces, es un problema que de ambas partes, como generador de obesidad y como a partir de las personas con obesidad, hay que poder colocar reglas claras. O sea, actualmente, obviamente, tenemos la ley Karin en que, de cierta manera, da un marco de protección y la pregunta es, ¿cuántas de estas personas en su trabajo no son sujetos de bromas, por ejemplo? El Son sujetos de sobrenombre. sobrenombres. Y cuando ellos quieren cambiar esta condición, ¿verdad? Con ese esfuerzo que involucra, el entorno nuevamente los vuelve a ridiculizar, ¿verdad? Les da poca chance a ese esfuerzo que están haciendo. Qué Es impresionante. complicado. Claro, y también pasa esto claro, cuando uno come distinto, porque en el fondo no elegiste la maquinita para, no sé, para el chocolate, el ultraprocesado a mitad de mañana y sacaste una manzana, etcétera, claro, uno pasa a ser como, uy, la fome, qué aburrida, y no sé, etcétera. Tantas cosas que también hay un estigma. Entonces también hay que trabajar fuertemente eso. Pero ¿sabes qué estaba pensando? Estaba pensando en algo re importante, porque en los tiempos que corren, porque nosotros tres somos muy jóvenes, pero somos de una generación donde hemos tenido estabilidad laboral, bueno, trabajamos hartos años, pero viene una generación de personas que van a salir al mundo laboral que quieren trabajar a distancia, que quieren viajar, que quieren moverse, que quizás quieren tener menos hijos, legítimo, todo eso, por cierto, pero también yo tengo que retener mi capital de trabajo para mi negocio. ¿Y dónde me quiero quedar? Donde me cuidan. Claro. Donde me Correcto. quieren. Por lo tanto, el mensaje para los tomadores de decisión no es solo transacción. O sea, pensando en el negocio y en la sustentabilidad y la sostenibilidad del negocio, también. O sea, me voy a ir a otro trabajo donde no están preocupados de mi salud, donde quizás se van a burlar de mí, donde quizás comer no va a ser fácil, donde no tengo un espacio para el autocuidado, etcétera. Porque yo me quiero quedar donde me quieren y donde me quieren me cuidan. ¿Cómo lo ves?
Totalmente de acuerdo. Si eso es importante, o sea, ¿dónde están los nuevos valores y la Claro. forma en que las personas eligen un lugar de trabajo? En el sentir que en ese lugar las personas pueden realizar su proyecto de vida. Y parte del proyecto de vida es cuidarse. Parte del proyecto de vida es poder yo estar en un entorno en el cual sé que no me voy a enfermar y sé que si yo quiero tomar una decisión, cualquiera esta sea en torno a mi alimentación, va a poder ser llevable en ese lugar. Es algo crítico. Hoy día es algo crítico, importante que las empresas se den cuenta su rol principal en lo que es el combate a la obesidad. Y aquí tengo el mismo punto que lo hablábamos también con la familia, porque pareciera que no es solo un miembro de la familia que puede tener sobrepeso y obesidad, sobre todo si el contexto es ambiental. También los líderes y los tomadores de decisión, probablemente muchos de ellos también tienen esta condición. Por lo tanto, también somos todos incumbentes de esto, ¿no? Porque no es otro el que tiene, porque la cifra, tú la decías, Sí. en un tiempo más, el 80% de la población va a tener sobrepeso y obesidad, o sea, son mayoría las que tienen esta condición. Por lo tanto, muchos tomadores de decisión, líderes de opinión, también son parte incumbente de este tema. Y quizás no solo lo están viendo como la posibilidad, con la salida que esto significa. Por lo tanto, es complejo el tema, porque es cambiar un hábito cultural en la familia completa, en el trabajo completo, en la organización, en la sociedad. Sí, yo te diría que quizá las cifras de obesidad, ¿verdad? Y sobrepeso se han movido más rápido, como bien dices Claro. tú, que la noción de tener que hacernos cargo. Pero el día de hoy están sobre la mesa los números. Ya no es apuntar con el dedo a personas que puedan tener esta condición, lo cual es absolutamente contraproducente. Es cómo generamos entornos y espacios para que todos, ¿verdad? Personas que hoy día viven con obesidad y sobrepeso y también personas que en este momento no están en esa condición, puedan tener una mejor condición de salud. Eso es crítico, es evidentemente crítico. Hay que hacer algo hoy en las empresas. Bueno, yo ahí me gustaría hacerle una pregunta, porque estamos en una tremenda plataforma, ¿verdad? Estos podcasts, en el fondo CNN. La mejor plataforma. La mejor plataforma, multiplataforma. Si usted tuviera la posibilidad, en el fondo, ahora de estar conversando con algún gerente o director de una empresa y tuviera que venderle, en el fondo, el concepto o tratar de convencerlo, ¿cuáles serían los argumentos para que él se dé cuenta que es súper importante prestarle atención a esta enfermedad como la obesidad y el impacto que podría tener de forma positiva para la empresa y para sus trabajadores el incorporar estas políticas en el fondo o estrategias de ayuda para combatir en el fondo esta epidemia que tenemos? Yo creo que lo primero que le diría es que cualquier esfuerzo que se haga en generar mejor salud en sus trabajadores, él va a tener de vuelta mucho más de lo que aporta. Y eso no es solamente disminuir el ausentismo, no solamente más productividad, sino que también es que las personas van a tener un mayor enganche con esa empresa. Como bien decías tú, van a hacer una decisión que ellos van a sopesar en el momento de cambiar mano de trabajo, el momento en que las personas también se comprometen a trabajar con los equipos. Cualquier índice que se vaya a medir en torno a felicidad en el trabajo, satisfacción, van a aumentar, porque no hay nada que genere más valor en los trabajadores que sentir que la empresa, en el lugar donde ellos van todos los días, es alguien que los está cuidando, que se preocupa por ellos. De verdad, es lo que te genera retorno. Es que lo que cambia la mirada es cuando yo sé que me pasaba lo mismo un día que fui a un evento de salud y decían, no, la lista de espera. Y cuando me dice, no, son personas en lista de espera. Correcto. Sí, claro. Cuando tú tienes, no un trabajador, un colaborador, tienes una persona que está ocupando ese puesto de trabajo desde su mirada integral, es que también entra la humanidad y esto de querer cuidarlo y que va a tener un impacto positivo en la productividad a largo plazo. Es decir, si yo empiezo un tratamiento, por ejemplo, tú que eres cirujano también, ya, evidentemente tú me vas a dar una licencia porque voy a someterme a una cirugía, supuesto. pero yo no tengo que tener miedo con mi jefe, decirle, ¿sabe que me voy a ausentar unos días? Porque voy a ir a buscar una forma para poder superar esta condición. Correcto. Perfecto, bienvenido de vuelta. O sea, lo mismo que nos pasa a las mujeres con la maternidad, lo mismo Claro. en tantas Muy bien, cosas. dice. Y por ejemplo, el ejemplo de cirugía bariátrica, Claro. que no tenga miedo después de volver al trabajo porque va a tener que llevar su comida, que va a ser un poco diferente por un tiempo especial, después va a querer optar por opciones sanas. ¿Y qué es lo que ocurre si en el trabajo no existe eso? No existe donde llevar su colado las primeras ya. semanas, meses, ¿verdad? Y después posteriormente escoger algo para mantener la opción que tomó. Mire, y un punto muy breve en relación a eso, de lo positivo o el impacto positivo que genera esos pequeños cambios. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que en su trabajo su jefe o su jefa ¿Ya? se ha operado Claro. y la actitud del jefe hacia ese trabajador cambia todo porque lo impulsan.
y le dan todas las facilidades para volver. Entonces, yo pienso que este tipo de cosas, a la medida que se van visualizando dentro de las empresas y que llegamos con un mensaje y que la gente sepa todos los beneficios que tiene, sin duda que le hace a la gente salir como de esta estigmatización, tener un poco más de confianza para dar ese paso, porque muchas veces hay temor a todas estas consecuencias negativas o discriminación que puede haber. Es que no hay valor más lindo en la sociedad que la empatía. Correcto. Tal ¿Verdad? cual. Oye, y bueno, estamos por supuesto pasados en el tiempo, pero ¿qué más da? Pero ¿qué más da? Pero no queremos terminar sino con esto. Bueno, acá está Obesidad en 100 Pasos. Estos son testimonios. Y no sé, ¿lo quieres compartir tú? ¿Lo compartes? Bueno. ¿Quieres compartirlo? ¿Cuál Vamos a leer? destacar el de Gabriela. Bueno, este es un testimonio de Gabriela Ramírez, de 28 años, de Concón. Dejé de pertenecerme cuando sentí que todo le pertenecía a otras. En mí se veía mal pedir más comida, comer dulces, usar aquella prenda. Incluso el sexo se me hacía ajeno cuando mi ex me desconocía por mi figura. Menos pensar en cantar en los escenarios como disfrutaba. Oye, igual me da... ¿Te da paz? Sí, sí, sí. Porque se me vienen a la mente muchas conversaciones con varios pacientes. Fui desapareciendo de a poco. Cada kilo hacía que no fuera yo, que todo le perteneciera a otras. ¿Cómo 90 kilos podrían tener una opinión? Todos se reirían. ¿Cómo 90 kilos serán merecedores del éxito? Perdí tanto, cuánto lo siento. Jamás me pude encontrar en mi gordura. Hoy peso 70 kilos, pero siempre deseo que sea menos. Yo creo que es súper difícil no emocionarse con esta. Esto no es un texto, en el fondo esta es la experiencia que yo creo de una paciente que refleja la realidad de tantas personas en nuestro país. Así que Bueno. yo creo que lo que estamos haciendo acá Vale la pena. vale la pena. Ustedes son los expertos, así que ustedes le mandarán un mensaje a Gabriela. Yo solo le quiero decir que además de vivir en una hermosa comuna como el de Concón, gracias por compartir, porque también hay que ser valiente, porque en el fondo hay que ser valiente para poder compartir tu testimonio y mostrar, cuando construyes una tribu en el fondo. Yo vivo esto, siento esto, otro también lo está sintiendo. Así que gracias por la valentía, Gabriela. No sé si le quieres decir algo tú. Lo primero es que los talentos de las personas no van con un número en la balanza. Todas las personas son valiosas en sí mismas y que en los espacios de trabajo se produzca discriminación producto de cómo son los cuerpos de las personas es algo que el día de hoy es inaceptable. Ahora también lo que deseo es que esa persona que tomó esa decisión, Gabriela, que tomó esa decisión, pueda en su lugar de trabajo tener un espacio que la acompañe en esa decisión, que se pueda alimentar de forma más sana como ha tomado, ¿verdad? Que es lo que quiere ahora hacer de su vida y que se soporte en eso. Y vuelvo a repetir, los talentos de las personas no se relacionan con ese número en la balanza. Cada una de las personas en sí es valiosa. Qué lindo. Muy lindo mensaje. Y por mi lado, decirle a los pacientes en el fondo que han tenido esta experiencia con distintos tipos de tratamiento, a veces incluso con autocuidado, es que no hay que tener vergüenza. Y yo creo que ellos mismos tienen que transformarse en protagonistas no solo de su cambio, sino que incentivar a otras personas a que se den cuenta de que llegar a la meta no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo una vez escuché a un profesor mío que me decía que la vida no es una carrera de velocidad, sino que una carrera de resistencia. Correcto. Y la verdad es que es muy difícil conseguir cualquier meta que nos propongamos en la vida si no nos proponemos y buscamos ayuda para lograr, en el fondo, cambios que no sean un arreglo rápido, sino que nos ayude a mantenerlo en el tiempo, y en ese sentido la salud, yo creo, y nuestro cuerpo vale la pena. Y como sociedad tenemos una meta importante y por eso nosotros ponemos el tema sobre la mesa. Como le digo siempre a mi hija, mire, no cambiemos la meta, si es que el camino no resulta, buscamos otro. Así es. Y aquí por eso es que vamos a buscar todos los caminos posibles para poder seguir instalando este tema que es de salud pública, que es de bienestar y que es de todos nosotros. Así que otro interesante capítulo. Muy interesante. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también, pues por supuesto, en Hablando de Obesidad, en la página web también van a poder encontrar muchísima información sobre esto y más. Nos encontramos en otro capítulo. Gracias, Rodrigo. Nos vemos en la próxima. Hasta aquí llega Hablando de Obesidad, el podcast con Macarena Morales y Rodrigo Muñoz.